De nuevo con ustedes, aquí en Costo y Pensini. Por lo eso me da risa la música porque yo siempre doy mi iPod y doy alguna selección, pero hoy tenemos a otro DJ nuevo, que no es el Niño Bomba, y escogió esta de Rolling Stones, excelente canción, ¿verdad? Se llama Beggar's Banquet, el disco. Simpatía. Y es la simpatía por el demonio. ¿Quién de los dos? ¿Ah? El demonio. El demonio, bueno, porque el tipo dice, mira, yo soy un caballero, no me tengas miedo, yo me voy a presentar bien, no te voy a asustar. Y empieza Mick Jagger a hacer toda un análisis de la historia, pero una canción breve que en realidad no es un rock, es una samba, con algunas voces misteriosas atrás. Antes de empezar con la entrevista y presentar al entrevistado que está como fantasmal aquí atrás, quiero decir que me están escribiendo sobre el bono muchísimas preguntas, algunos me dicen y todo, y cómo queda PDVSA ahí, es un buen negocio para PDVSA o no, porque todo parece que fuera un negocio para el tenedor de bonos, que no necesariamente es venezolano, sino internacional. Así que bueno, ya ahorita hablaremos de ese tema también con Ginel González. Pero tenemos a Luis Pedro España, sociólogo y director del Instituto de Investigación Económica y Social del UCAP, que nos trae un regalo, y un regalo muy bueno, porque es un libro. Los mejores regalos son música y libros. Desiguales entre iguales, una segunda edición. Ensayo Luis Pedro España, prólogo Luis Ugalde, radiografía social de la Venezuela actual, pero con un nuevo capítulo. Bienvenido, Luis Pedro, muchas gracias por estar con nosotros. No, encantado de estar contigo. Igualmente. Cuéntanos qué tiene de especial esta nueva edición, por favor. Sí, este es un libro que, bueno, la segunda edición salió ahora, 6 meses después de la primera edición. Y es un libro que pretendía ser o pretende ser un libro como de difusión sobre la cotidianidad de la sociedad venezolana, pues, ¿no? Por supuesto hecho con algún tipo, digamos, de rigurosidad científica, pero no con, digamos, el discurso o la narrativa científica, sino más bien una narrativa mucho más fresca, mucho más cercana. Aquí se hablan temas que tienen que ver como cómo es la familia venezolana, cómo son los ambientes laborales, cómo es la relación del venezolano con el mundo de la legalidad, con el mundo de lo fáctico, que es uno de los capítulos que a mí más me gusta. También cosas que tienen que ver con la Venezuela popular, con esa Venezuela que tiene como cierta distancia con los sectores medios, por ejemplo, cómo se maneja el dinero. Hay toda una revisión, por eso es que es una edición corregida sobre el tema del desabastecimiento. ¿Cómo el venezolano maneja el dinero? Claro. En el sentido del crédito, claro, hay cantidad de... Sí, hay mecanismos, por ejemplo, que bueno, tienen mucho tiempo en Venezuela, por ejemplo, las figuras de los SAM, ¿no? Los SAM eran o son todavía una figura, claro, lo que pasa es que todo esto está muy distorsionado porque la economía venezolana en los últimos años con este impacto inflacionario, todo esto ha cambiado, pues, ¿no? Todo ha cambiado y todos estos mecanismos que existían no existe. ya no existen, pues, ¿no? Eran unos mecanismos, digamos, en algunos casos ahorros, en otro caso inversión, propios de la dinámica no formal de la economía popular venezolana, pero cómo todo esto se ha sencillamente destruido con el tema inflacionario y además creo que esto nunca más se va a volver a repetir. O sea, cuando uno ve cómo podría ser la estabilización económica de Venezuela, esto evidentemente va a pasar por un proceso de dolarización. O sea, todos los países de América Latina que han pasado procesos hiperinflacionarios como el que ya de hecho tiene Venezuela, al final del día el ancla termina siendo la dolarización y la economía se dolariza. Cosas como, por ejemplo, usted va al Perú o inclusive propia Bolivia y va a un cajero automático, no todos, pero una parte de ellos, y entonces usted después de su clave le pregunta, ¿usted quiere soles o usted quiere bolivianos o usted quiere dólares? Pues, ¿no? Eso al final del día creo que va a pasar en Venezuela. Terminaremos nosotros así, como estás diciendo, pero ¿qué es lo que pasa? En Venezuela ya estamos dolarizados. Sin duda. Como está claro, no es una moneda de curso legal, pero cuando yo voy a vender este libro cuesta $5, $10. Y tú en eso te vas... 2 kilos de arroz. Claro, entonces en lo que vale la evaluación, lo que sea, exactamente. 2 kilos de arroz. Está muy bien. No, y de hecho así lo estamos poniendo, que el libro vale 2 kilos de arroz. 2 kilos de arroz a precios internacionales, evidentemente. Pues, ¿no? Porque además el kilo de arroz que cualquiera de los que está aquí, de los venezolanos, pues que en este momento quiera conseguir arroz, lo tiene que conseguir a ese precio, si no sencillamente no lo consigue. Pero fíjate que ahí hay algo que es interesante para tu estudio, es que las familias que vienen de colombianos prefieren el arroz y las familias venezolanas la harina de maíz. Sí. Entonces hay en las casas como una distorsión de los que quieren. Además, los precios son similares, además. Y son similares. Los precios son muy similares. Y la demanda y la oferta es muy similar también. Así es. Ahora, fíjate una cosa que en los estudios de premios Nobel, lo que hemos visto, tú que estudias la pobreza, que la única manera que han visto en países muy pobres, como han podido reducir la pobreza, pues es un mal que es muy difícil de eliminar, pero por lo menos reducirlo, es a través de enseñar a la población a tener hábitos financieros. ¿En qué sentido? Si tú le enseñas a una población muy pobre a que tenga una libreta de ahorro,
ahorro y que de ahí haga los pagos o después una cuenta corriente, que a través de esos instrumentos han visto que han aprendido a no gastarse todo el mismo día y tener hábitos para ahorrar después. En una economía inflacionaria eso es imposible. Claro. Pero tú crees que el día de mañana, tú que has estudiado tanto la pobreza, hay maneras de reducir realmente la pobreza, porque estos 17 años se demostró que la pobreza fue igual que el petróleo. Si tenemos plata, no hay pobreza. Si el petróleo baja de precio, hay una pobreza extrema nuevamente. Claro, porque no se atacaron digamos que las causas estructurales de la pobreza. Y cuando se hablan de causas estructurales, pareciera que fueron unas causas como muy profundas, muy difíciles de atacar, y ciertamente no es así. Otros países de América Latina la han reducido, y yo creo que la clave, o lo que la literatura dice en términos sencillos, pues, que la clave para la reducción de la pobreza pasa por dos cosas. En primer lugar, que existan oportunidades, o sea, que los ciudadanos de un país tengan oportunidades para generar riqueza. Y la generación de esas oportunidades pasa en primer lugar por tener unas certidumbres desde el punto de vista económico, es decir, que lo que hoy vale X, pues mañana valga más o menos X también, pues, ¿no? Y no esa incertidumbre absoluta que se vive con economías con muchos desequilibrios, como es el caso de la economía venezolana actual. Esa economía que genera oportunidades, que está basada en el crecimiento, no es suficiente. Lo otro que es suficiente es que la población sea susceptible de aprovechar esas oportunidades, y las personas pueden aprovechar esas oportunidades si tienen capacidades productivas. ¿Qué es tener capacidades productivas? Bueno, es tener niveles de educación, de información, de destrezas, de habilidades que les permita efectivamente favorecerse de esas oportunidades y convertirlos en negocios, convertirlos en empleos productivos, convertirlos en emprendimientos. Y esa es la forma de salir de la pobreza. ¿Cuánto tiempo? Relativamente corto tiempo. Relativamente corto tiempo, por ejemplo, mi ejemplo preferido en América Latina es Perú, porque Perú es un país que se parece mucho en Venezuela. En Lima se baila mucha salsa, pues, ¿no? O sea, somos muy parecidos. Y el Perú en menos de 5 o 6 años redujo la pobreza de manera importante. Es la economía quizás que más crece en este momento, pues, ¿no? Y la clave fue eso, o sea, la clave es unas políticas económicas que generan condiciones para que efectivamente existan oportunidades, y por el otro lado unas políticas sociales que no atiendan solamente los síntomas de la pobreza, ¿verdad? No solamente se trata de subsidios, no solamente se trata de transferencias, en algunos momentos, para algunos sectores de la sociedad eso es importante, pero lo más importante es generar condiciones de productividad, y las condiciones de productividad se generan a través precisamente de la educación. La educación formal tiene su lugar, sobre todo para los nuevos miembros de la sociedad, pero también esa educación que va dirigida a la actividad productiva, que empresas que se convierten en escuelas, institutos que generan educación para la profesionalización de oficios, pues, ¿no? En Venezuela, donde los plomeros venezolanos aprenden a ser plomeros, pues lo aprenden en el oficio, pero eso también se puede formalizar. Sí, mira, Luis Pedro, tenemos que ir a una pausa. No sé si llegaste a decir por qué era diferente el último capítulo. Sí, el último, hay todo un tema sobre el chavismo, bueno, porque finalmente el chavismo es una realidad en Venezuela, es una realidad como una corriente política que está presente, y que una de las cosas, ¿verdad?, que sería muy sano para Venezuela, es como alguna vez le dijo José Ignacio Cabruja a los adecos y los copellanos, que se tienen que irse a las duchas un rato, jugar banco un rato, para ver si desde el banco aprenden algo cómo se juega el juego. Bueno, pero te va a faltar después el capítulo del madurismo. Ya regresamos con Luis Pedro España, sociólogo y director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de UCAP. Ya regresamos y vamos a estar con Ginette González y él haciendo una especie de debate, no hay, pero vamos a compartir ideas, ¿ok? Ya regresamos con ustedes.